Hola a todos, en este video vamos a hablar de la herejía del arrianismo. El arrianismo tomó su nombre de un sacerdote que había nacido en Libia entre el año 260 y que murió en el año 336, y su nombre es Arrio. Arrio difundió una idea que decía que el Hijo había sido creado por el Padre como un punto de apoyo para su plan. Esto significa que el ser del Hijo de Dios no es eterno como el Padre. Al sostener esta teoría, él negaba la eternidad del Verbo, y esto equivale a negar la divinidad de Jesucristo como Dios, como Hijo de Dios, quien fue engendrado por el Padre desde toda la eternidad y que procede del Padre por vía de entendimiento. Este sacerdote decía que el Verbo de Dios es una criatura, pero una criatura que ha sido elevado a una categoría más alta. Pero esto también significa que el Espíritu Santo es una criatura e incluso inferior al Hijo. Ellos creían que en Dios había jerarquía y así niegan por completo la Santísima Trinidad. Arrio, tras haberse formado en una de las escuelas de pensamientos más grandes de la antigüedad, que era la de Antioquía, porque también existía otro que era la de Alejandría, y al final así Arrio termina difundiendo sus ideas en Alejandría. En el año 320, Alejandro, el obispo de Antioquía, convoca un sínodo donde reúne a más de 100 obispos de Egipto y de Libia, donde se excomulga a Arrio y sus partidarios, que ya eran un buen número. Sin embargo, esta herejía siguió creciendo hasta que en el año 325 se dio una crisis en el que el mismo emperador Constantino, quien había firmado el Edicto de Milán, el mismo emperador Constantino se vio forzado de convocar un concilio, y esto se dio el 20 de mayo del año 325, mientras el partidario anti-arriano, bajo la guía de Atanasio de Alejandría, quien aún era diácono. En eso entonces Atanasio era nomás un diácono quien iba acompañando a su obispo Alejandro. Y en ese concilio el partidario anti-arriano logró una definición que decía homoousion consustancial, que se traduciría como consustancial de la misma naturaleza. En latín sería consustancial, que sería de la misma sustancia, misma esencia. Y es por eso que en el año 325 se cerró una parte del credo que hoy en día rezamos con la palabra consustancial en patri, misma sustancia del Padre. Este credo se había logrado en el concilio de Nicea en el año 325. Y en ese mismo concilio, un hombre llamado Nicolás llega al concilio, quien era obispo, y se dice que le dio una bofetada a Arrio, bueno, por negar la divinidad del Hijo de Dios. Además, varios de los obispos que participaron en este concilio en el año 325, algunos de ellos que fueron encarcelados en las grandes persecuciones. No olvidemos que la libertad del cristianismo se dio como a mediados del siglo IV, en el año 311, en el 312 con el Edicto de Milán. Entonces varios de aquellos obispos fueron liberados. Varios de ellos exhibían algunas partes de sus cuerpos mutilados como para demostrar que fueron hombres capaces de dar la vida por Cristo, hasta que fueron liberados con la paz constantiniana en el año 312. Entonces el concilio se había cerrado. Varios creían que hasta aquí ya no iba a pasar nada. Varios de estos obispos arrianos, herejes, fueron exiliados y al parecer ya todo se iba acabando. Pero no, esto solo era el principio de todo un dolor de cabeza para la iglesia durante el siglo IV y el siglo V. Constantino no era arriano, pero poco a poco él, a través del tiempo, fue tomando una actitud como que favoreciendo al arrianismo, pero fue por influencia de su hermana, que en eso entonces era guiada espiritualmente por un obispo arriano. Y aquí fue donde comienza una larga y triste historia para los obispos católicos, para los obispos de recta doctrina durante el siglo IV, finales del siglo IV
Eusebio de Nicomedia, quien fue uno de los grandes herejes, partidario de Arrio, quien era un obispo, junto con otros partidarios de él, comenzaron a trabajar para la destrucción de lo que se había hecho en el concilio de Nicea. Eusebio de Nicomedia convocó un concilio en el año 341 en Antioquía, donde se aceptó varias afirmaciones heréticas. Este concilio fue convocado por los arrianos y los obispos católicos, por fuerza del emperador, fueron exiliados. San Atanasio fue exiliado como obispo. En eso entonces la iglesia parecía que iba a terminar, parecía que iba a llegar su final. San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia, del griego al latín, del hebreo al latín y del arameo al latín, llegó a decir un día: la iglesia fue a dormirse católico y amaneció redescubriéndose arriano. La crisis en eso entonces era muy grande, que varios de los obispos ya eran herejes arrianos. Creo que fue algo similar con lo que está pasando hoy en día con los obispos. Hoy en día un obispo opina diferente, otro diferente, pero los que no perdieron la fe fueron el pueblo. Y esto lo explica el gran cardenal Henry Newman, quien fue un obispo presbiteriano que al final se convirtió al catolicismo. Él escribe un libro titulado Los arrianos del siglo IV, donde nos habla de la fe que tuvo el pueblo, y los que habían resguardado la fe fueron el pueblo y no los obispos, ya que varios de estos obispos en aquella época lamentablemente abrazaron esta herejía del arrianismo. El cristianismo ortodoxo fue restablecido tanto en Oriente como en Occidente por los padres capadocios, entre ellos San Basilio el Grande, quien fue obispo de Cesarea, San Gregorio de Niza y San Gregorio Nacianceno. Estos tres obispos fueron los obispos más doctos que fueron capaces de refutar lo que era el arrianismo, junto con San Atanasio, que fue apodado martillo de herejes, ya que fueron los grandes padres de la fe ortodoxa, de la fe que profesamos nosotros hoy en día. Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola naturaleza en tres divinas personas. Adoramos la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Así que compartan este video. Puede ser que grabaré una segunda parte acerca de esta herejía del arrianismo, ya que esta historia es muy larga y que trajo grandes crisis dentro de la iglesia en los primeros siglos.